Invitamos a nuestros televidentes a responder la pregunta del día a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche. ¿Cuál es su opinión frente a los señalamientos y las acusaciones que han rodeado en la última semana la campaña por la presidencia de Colombia? Pueden escribirnos a las cuentas de Twitter que aparecen en pantalla, son las cuentas de nuestro equipo periodístico. Saludamos a esta hora en nuestros estudios de NTN 24 a Guillermo Rivera, congresista por el Partido Liberal en Colombia. Y también nos acompaña en Bogotá Francisco Santos, quien es el jefe de debate en Bogotá del candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga por el Partido Centro Democrático. A ambos bienvenidos al programa La Noche. Quiero empezar con el señor Francisco Santos preguntándole por lo que ha ocurrido la última semana. Hasta hace unos días muchos se atrevían a asegurar que esta era una de las campañas más aburridas de la historia, pero hoy tenemos un cruce de gravísimas acusaciones entre los principales candidatos, incluso ya una demanda penal en curso del santismo contra el uribismo. ¿Es el escenario propicio para elegir presidente? Sin duda no, porque entre otras cosas el presidente Santos hasta este momento su campaña ha sido evadir cualquier tipo de debate, no ha asistido a ningún debate, no ha confrontado tesis. Esperamos que estos incidentes que son francamente bochornosos y que generan un gran escepticismo en la opinión pública permitan que podamos pasar la hoja y podamos tener los debates sobre las propuestas, que es lo que los colombianos esperan. Hasta este momento lo único que hemos escuchado del presidente Santos es que la paz va a generar, va a volver esto un paraíso, y todos sabemos que eso no es así. Y quisiéramos preguntarle, bueno, ¿cómo va a ser? Dice que la educación va a ser la mejor de América Latina si tenemos la paz. Yo quiero saber cómo lo va a hacer, no me pinte pajaritos en el aire que no vamos a poder visualizar para tomar una decisión. Entonces esperemos que que la justicia actúe muy rápidamente, porque aquí ha tenido un efecto muy importante el señor fiscal general, ustedes lo escucharon, ahí ya habló de círculos políticos, ahí ya, tomó una posición, salió rápidamente frente al segundo escándalo, 2 días después del escándalo de los 12 millones de dólares, a denunciar un tipo de espionaje por parte de una organización privada que era contratista de la campaña de Óscar Iván para manejar redes. Y obviamente lo que vemos es que la Fiscalía toma partido en estos momentos en una campaña, toma decisiones judiciales en la mitad a 19 días de una campaña, y eso hace que nos parezcamos más a Venezuela, donde la justicia es un instrumento de poder político que un instrumento de definir y de independiente que permita tener garantías cuando alguien comete un delito, o cuando se necesita resolver un tema judicial. Entonces, Sí. pues es un ambiente muy enrarecido, y esperemos a ver si por fin podemos tener una campaña en la que se pueda debatir y en la que las ideas del candidato Óscar Iván Zuluaga puedan ser confrontadas por el presidente Santos y los otros candidatos, y las del presidente Santos igualmente confrontadas por sus rivales. Congresista Rivera, ¿usted qué opina? ¿Una campaña basada en cruce de acusaciones y no en debate de propuestas? No, yo creo que propuestas se han presentado a lo largo de la campaña. Obviamente, pues llama muchísimo la atención de los medios de comunicación, es obvio, lo que ha ocurrido en los últimos días, los escándalos, pero durante estos meses de campaña yo he venido escuchando del presidente Juan Manuel Santos muchísimas ideas en materia de educación, en materia de generación de empleo, por supuesto, todo esto enmarcado en la aspiración que tenemos no solo él, sino los colombianos, de que este conflicto se termine. Hoy Colombia destina el 3.6% del Producto Interno Bruto a financiar a la fuerza pública para atender las necesidades del conflicto armado. Si este conflicto se termina, pues vamos a tener una menor demanda de recursos para atenderlo, y eso se puede destinar a las inversiones que requieren los colombianos en materia de educación, en materia de salud, en materia de generación de empleo, en fin. Sí. A mí me parece que ideas se han presentado. Obviamente en estas últimas semanas pues la atención ha estado concentrada en los escándalos, pero yo discrepo de Pacho Santos, y discrepo además de la afirmación que hace sobre el fiscal. El fiscal general de la Nación tiene que actuar bajo el propósito de su misión, que es investigar
los eventuales delitos, presentar las acusaciones ante los jueces de la República, y si la Fiscalía General de la Nación tenía información de que personas estaban interceptando de manera ilegal comunicaciones, pues el fiscal no podía esperar a que la elección termine o a que la campaña termine para capturarlo y para presentar la acusación ante un juez de la República. Son dos casos para que entiendan nuestros televidentes. El primero, el que involucra al exasesor del presidente Juan Manuel Santos, y el segundo, el que también involucra al hoy un ex asesor del candidato Óscar Iván Zuluaga. Vamos primero al caso de JJ Rendón. El primer caso, la renuncia de uno de los hombres más cercanos a la campaña de Santos por haber supuestamente recibido 12 millones de dólares de capos del narcotráfico para un eventual proceso de sometimiento a la justicia, y se suma además la denuncia del expresidente Uribe, en la que dice que 2 de esos 12 millones, o al menos 2 millones, habrían pasado a pagar deudas de la campaña de Santos en 2010. Señor Francisco Santos, si el presidente Santos no conocía de esto, ¿no le parece grave que en un momento tan crucial como va a ser la reelección posible o a la que aspira el presidente Santos, no esté conociendo quiénes lo rodean? Pues es que yo creo que sí se conocía quiénes lo rodean. El señor JJ es claro que es uno de los máximos exponentes de la, digamos, de la política sucia y de la propaganda negra que tiene América Latina. Es más, el mismo hacker que fue capturado trabajó con el señor JJ hasta hace apenas unos meses en la campaña en Honduras, trabajó con él en las campañas en México. Entonces, pues JJ no es nuevo, y JJ es una persona a la que se le sabe cuál era su antecedente y cuál era su historia. Entonces, ahí el presidente no se puede dar por no aludido y que no lo conocía muy bien. Y la verdad, yo siempre, aquí en Colombia, en esta trágica historia de narcotráfico, cuando los narcos quieren algo, pagan. Y siempre pagan por dos razones. Uno, porque pagan por sus servicios, y como vimos, 12 millones de dólares son generosos. No sabemos quién los tiene en estos momentos, qué ha pasado, pero lo segundo es porque ese pago genera un efecto, digamos, de capacidad de chantaje que para ellos es muy importante. Entonces aquí lo que hay son 12 millones de dólares perdidos. Aquí hay una renuncia de una persona que históricamente ha sido muy agresiva en la propaganda negra, en las campañas políticas, que es algo que súbitamente aparece a 19 días de que elijamos un presidente nuevo, y sí, es grave además que, sabiendo lo que pasó en el 2011, pues en el 2014 vuelve y lo contrata y le revienta un escándalo de estos, que por cierto, lo reventó no una persona afecta al uribismo, al contrario, una persona que ha sido opositora muy fuerte al uribismo, y que fue quien hizo esa publicación en la revista Semana. Pero señor Santos, si era tan conocido JJ Rendón, ¿por qué también en un tiempo estuvo apoyando al partido de la U con la plataforma que le permitió reelegirse al expresidente Álvaro Uribe? Entonces, ¿en ese tiempo no era un político sucio? No, mire, en el año 2006, cuando lo trae Juan Manuel Santos para el partido de la U, era creación de un partido nuevo, que era un partido, digámoslo, que fue idea del presidente Santos, que entonces no estaba involucrado al gobierno, y lo trajeron como asesor político. Es cuando uno empieza, por lo menos yo es cuando empiezo a saber de quién es JJ Rendón. Después se vino a saber muchísimo más. El doctor Juan Manuel Santos lo llevó a su campaña del año 2010. Es más, cuando estaba perdiendo en las encuestas frente a Antanas Mocus, cambió su equipo estratégico y lo trajo para que le ayudara a ganar la elección. Él cambió toda la campaña. Él apoyó al partido de la U en el año 2011 en las elecciones regionales. Nosotros hicimos oposición a gran parte de los candidatos del partido de la U, y el partido de la U pues fuimos rivales en las elecciones del 2011. Entonces, esa relación que el presidente Uribe, entre otras, acaba en un comunicado de desvirtuar, no existió. Existió más por conducto del presidente Santos y el partido de la U que del presidente Uribe. ¿Usted qué opina, congresista Rivera? Bueno, yo creo que aquí hay que separar dos cosas. Por supuesto, la actitud del asesor JJ Rendón y eventualmente la actitud del exasesor Germán Chica. Al parecer, ellos fueron contactados por unos narcotraficantes que tenían una propuesta de sometimiento a la justicia. Lo que ha dicho el presidente Santos
que además lo han confirmado también los dos asesores, es que esa propuesta fue desestimada por el presidente Santos. Y si se continúa leyendo la declaración de este narcotraficante, él señala que ellos también se dieron cuenta de que esa propuesta no fue aceptada porque el gobierno colombiano siguió en su empeño de capturarlos y de extraditarlos, y que para ellos ese era un mensaje suficiente para establecer que esa propuesta no fue aceptada. Luego me parece que la actitud del presidente hay que destacarla en el sentido de que no aceptó una propuesta de esas características, que por el contrario continuó con el empeño del gobierno de capturarlos y de continuarlos extraditando. Ahora, ya la conducta de JJ Rendón y la conducta de Germán Chica, pues ellos tendrán que aclararla ante las autoridades judiciales. Rendón renunció a la campaña, entiendo que Germán Chica renunció a la Federación de Gobernadores y tendrán ellos que ante las autoridades judiciales dar explicaciones sobre su conducta. Ahora, a mí me parece que la relación del expresidente Uribe con JJ Rendón no es tan marginal como Pacho la plantea. Yo he visto en estos días por las redes sociales muchas fotografías de JJ Rendón, del expresidente Uribe y de un ex candidato a la alcaldía de Bogotá en la campaña anterior, es decir, en la campaña del año 2011. Y en el año 2006 el partido de la U, si bien Juan Manuel Santos fue su director, pues ese partido fue de inspiración del expresidente Uribe, fue el partido que nació para respaldar al presidente Uribe en su reelección en el año 2006, cuando terminaba su primer mandato. Luego, tratar de poner al expresidente Uribe al margen de cualquier relación con JJ Rendón, creo yo, es una exageración. Sí. Al escándalo sobre el supuesto pago de 12 millones de dólares a JJ Rendón, el exasesor de campaña reeleccionista del presidente Juan Manuel Santos, se sumó otra polémica denuncia, esta vez por cuenta del expresidente Álvaro Uribe. El hoy senador electo aseguró haber recibido información sobre un supuesto aporte de 2 millones de dólares que habría hecho JJ Rendón para saldar gastos de la pasada campaña que llevó a Santos a la presidencia de Colombia. Es muy importante que la Fiscalía investigue el destino de los 12 millones de dólares o de los 20 que el narcotráfico habría entregado a asesores del presidente Santos y que se disputan hoy entre ellos. Es muy importante que la Fiscalía investigue si la campaña del presidente Santos de 2010, por allá en 2011, pagó saldos con dineros que habría aportado JJ Rendón, provenientes de ese tema de los aportes del narco. El exmandatario Álvaro Uribe, quien hoy día apoya como candidato a la presidencia al exministro de Hacienda Óscar Iván Zuluaga, también pidió que sean investigados los topes de financiación de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2010. Es muy importante que la Fiscalía investigue si la campaña de 2010 del presidente Santos y esta campaña está violando los topes electorales, porque personas muy cercanas a esa campaña hoy se pavonean hablando de toda la plata que tienen, de la mermelada de una fuente de la otra para financiar la campaña. Las declaraciones de Uribe recibieron como respuesta el anuncio de una demanda en su contra por parte de Roberto Prieto, gerente de la campaña reeleccionista y quien en 2010 dirigió también el equipo santista. He dado poder a nuestros abogados para que denuncien penalmente al senador electo Álvaro Uribe Vélez por el delito de injuria y el delito de calumnia por sostener en algunos medios de comunicación hechos falsos que constituyen difamación. En Bogotá, señor Francisco Santos, en estas graves acusaciones del expresidente Álvaro Uribe, pues no reveló sus fuentes a los periodistas, pero sí dijo que iba a presentar las pruebas ante las autoridades. ¿Tiene usted conocimiento adicional a esta denuncia, el supuesto envío de 2 millones de dólares provenientes del narcotráfico para financiar la campaña Santos? No, no tengo ninguna evidencia distinta a la que el presidente Uribe anunció por la radio, creo que fue ayer. Él dijo que las personas que le llevaron esa información se las va a entregar a la Fiscalía. Él tiene una preocupación inmensa que yo comparto y es que la Fiscalía muchas veces filtra esos nombres para que esas personas queden
sujetas de todo tipo de riesgo. Ya le pasó al presidente con una denuncia que hizo hace ya poco más de un año, en la que dijo que la empresa china, una empresa china petrolera, creo que se llama Emerald, había pagado dineros a la FARC por el rescate de 4 chinos que habían sido secuestrados hace poco más de 3 años. Le entregó los nombres de los testigos y de las fuentes de ese pago, y oh sorpresa, a los pocos días estaba en los medios de comunicación. Entonces él tiene inmensa preocupación y le va a pedir al fiscal que maneje con muchísimo cuidado estas personas que van a entregar esa información. Distinto a eso, no conozco absolutamente nada más de este caso. Señor Rivera, ¿usted piensa que estas declaraciones del expresidente Uribe son una oportunidad política o son unas declaraciones que deben ser investigadas para la transparencia del proceso? No, por supuesto que tienen que ser investigadas. Las autoridades están en la obligación de investigar cualquier denuncia que se presente en la que se señale la eventualidad de la comisión de un delito. Pero ahora que venía para el programa, vi un trino de César Caballero, el director de la firma Cifras y Conceptos, en la que relata una publicación de La Silla Vacía, en la que están consignadas 9 intervenciones del expresidente Uribe similares a la que hizo ayer, es decir, en la que anuncia un delito, en la que anuncia unas pruebas, revelaciones, las 9 anteriores, que se han quedado en eso, en anuncios. Lo que sí nos parece muy raro es que el expresidente Uribe justamente salga a decir eso al día siguiente en que explota el escándalo del hacker, y sobre todo cuando Rodrigo Pardo revela que el gerente de la campaña o el director espiritual de la campaña de Óscar Iván Zuluaga lo visitó semanas atrás con ese hacker, anunciándole una información muy relevante que afectaría la campaña del presidente Santos. Por lo tanto, pues el expresidente Uribe, de manera muy hábil, ayer salió a los medios de comunicación, generó pues un clima de incertidumbre, un manto de duda, pero no quiso revelar sus fuentes, simplemente señaló, primero habló de una conjetura, luego dijo que eso era una hipótesis. Digamos que ese es un tema del que tenemos muy poco que decir, o yo diría que nada que decir, porque es simplemente la palabra del expresidente Uribe sin prueba alguna hasta el momento. Tenemos que hacer una pausa. Invitamos a nuestros televidentes a que sigan respondiéndonos la pregunta del día a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico de La Noche. ¿Qué opinan frente a los señalamientos y las acusaciones que han rodeado en la última semana la campaña por la presidencia de Colombia? Esto es lo que dicen algunos tuiteros. Liliana Tamayo escribe: la peor de la historia, quieren ganar votos a través del desprestigio del rival, olvidando las necesidades de los ciudadanos. También escribe Andrés Negrete y dice: todos se lavan las manos con todos, olvidan que ya Colombia está despertando de a poco en este letargo. Y escribe Sergio Londoño: es una vergüenza la actitud del señor expresidente, suficiente ya con ser senador, ha sido hora de dejar gobernar. Vamos a la pausa y al regreso vamos a revisar el otro escándalo que salpica a la campaña opositora, la campaña de Óscar Iván Zuluaga, un hacker detenido por espionaje, supuestamente con intenciones de sabotear el proceso de paz en Colombia. Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche.